Bien, vamos justamente a lo que abordábamos ya con el alcalde Jadue. Hay polémica por este dictamen de la Dirección del Trabajo que estipula que los empleadores no están obligados a pagar remuneraciones de los trabajadores que no se presenten físicamente a sus labores. Vamos a tomar contacto con Julio Contreras. Él es abogado académico de la Universidad Central para poder profundizar en los alcances de este dictamen. Abogado, ¿cómo está? Buen día. Gracias por este contacto. Hola. Buenos días, Carla. Gracias a ti. Quiero partir por su opinión. Ayer la Dirección del Trabajo decía, aquí no hay ni una nueva interpretación, esto es lo que está en la ley, es el criterio que aplica para casos como este. ¿Usted cree que es así? ¿Se puede pensar en que una empresa no le pague el sueldo a un trabajador que, por razones de fuerza mayor, que no está, digamos, a su alcance, no puede ir a trabajar? Mira, Carla, acá, más que mi opinión, lo que importa es básicamente lo que establece la legislación. Efectivamente, hay una situación compleja porque efectivamente se está afectando patrimonialmente al trabajador, producto de este dictamen. Sin embargo, esta situación, desde la academia, debemos entender que lo justifica en la legislación, tanto porque existe en el artículo 45 del Código Civil el reconocimiento de una situación de caso fortuito, que es un imprevisto al cual le resulta imposible resistir a cualquier persona, y en este caso a las partes de la relación laboral. Y por lo tanto, ese caso fortuito establece la imposibilidad de cumplir el servicio pactado por parte del trabajador y por lo tanto también se produce la imposibilidad de pagar la remuneración por parte del empleador cuando no se produce esta relación, cuando no se produce este servicio. Ahora, tal vez lo más complejo resulta que desde la perspectiva laboral, a lo que llama primeramente la Dirección del Trabajo en este dictamen, y eso es lo que hay que entender también claramente, a que más que el no pagar o pagar esa remuneración, lo que está también estableciendo la Dirección desde un punto de vista bien particular es la posibilidad de discutir, de negociar, de conversar. Consideramos que el contrato de trabajo se entiende por nuestra legislación como una convención, como un acuerdo de empleador y trabajador. Si lo entendemos así, claramente que ante esta imposibilidad de ejecución de labores o imposibilidad de obtener los recursos, a lo mejor para algún empleador que le resulte imposible poder pagar esa remuneración, efectivamente lo que se requiere hoy día es el diálogo. Antiguamente, hace unos tiempos atrás se hablaba de diálogo social. Hoy día efectivamente se requiere este diálogo laboral, Abogado, este diálogo entre empleador y trabajador. ¿Sí? Sí, mi pregunta es si se hace cargo este dictamen, la ley y además todo lo que ya se ha estipulado previamente de la asimetría que muchas veces hay entre el empleador y el trabajador para llevar adelante ese diálogo, porque en el fondo si uno piensa en cuánta espalda puede tener una empresa, y ahí vamos a entrar también a hablar de las diferencias, porque tenemos distintos tipos de empresas, pero entre la espalda que tiene una empresa y la que tiene un trabajador individual, que esto no está en sus manos, uno dice, bueno, no sé si hay tantas herramientas de negociación posibles. ¿Cómo ve usted eso? Efectivamente, porque lo que tú dices es muy cierto. Si bien entendiendo que hay un acuerdo de voluntades, claramente en materia laboral hoy día entendemos que justamente hay una disparidad de fuerzas entre este empleador y trabajador normalmente en la relación laboral. Es lo que se sostiene de la perspectiva laboral. Por eso es que hay una mayor protección. Justamente el derecho al trabajo nace para proteger los derechos de los trabajadores y nace para cautelar las prerrogativas del trabajador frente a la relación con el empleador. Desde esa perspectiva, entonces, que lo que llama la atención es que aquí probablemente se está conculcando, se está a lo mejor colisionando el derecho de protección de remuneraciones del trabajador en pos de otro principio también necesario en materia laboral, que es la estabilidad en el empleo. Aquí probablemente estamos en una situación de crisis, en una situación excepcional, y ante esa situación excepcional también el legislador considera ciertas situaciones como esta, la del caso fortuito, para poder establecer estas situaciones de pausa, estas situaciones de suspensión de relación laboral que lleva incluso, abogado, en lo complejo para nosotros hoy día, el pago de la remuneración. Sí, usted recién decía, oponía una situación donde una empresa no tenía la capacidad de pagar las remuneraciones a sus trabajadores y quiero ir con usted a eso, al distingo, ¿no? Uno piensa que a lo mejor se podría distinguir entre aquellas empresas que sí tienen las espaldas porque tienen hace mucho tiempo utilidades, buenas ganancias, han venido estables y por lo tanto ante un hecho como este podrían resistir con sus propios recursos, y otras empresas que a lo mejor no, que vienen golpeadas. Estoy pensando sobre todo en las pymes que ya venían con mucho problema económico a raíz del estallido social y que obviamente si no producen no pueden pagar los sueldos. La pregunta es si con este dictamen general
se hace ese distingo? Porque al final podría haber empresas que a lo mejor sí pueden seguirle pagando a sus trabajadores, que acogidos a este dictamen no les van a pagar y van a hacer que los trabajadores, si es que se aprueba la ley, tengan que autofinanciarse, por decirlo así, a través del fondo de cesantía, su sueldo. Bueno, Carla, justamente ese es el problema hoy día. Lo que tú dices es muy cierto. Hoy día hay producto de esta crisis o esta problemática global sanitaria, efectivamente va a generar crisis para muchos emprendedores. Prácticamente la pequeña, la mediana empresa se va a ver bastante afectada. Producto de lo mismo, son estas justamente el foco a lo que está, me imagino, aspirando este dictamen de la Dirección del Trabajo para poder establecer condiciones armónicas en esta relación asimétrica, en muchos casos cuando estamos justamente en estas empresas que probablemente, como tú bien dices, a lo mejor tienen espaldas para responder y que un eventual aprovechamiento de la norma generaría el no pago. Claramente, esta situación va a tener que ser resuelta y calificada por los tribunales de justicia. Me imagino que efectivamente ahí la ponderación que harán los tribunales irá justamente por lo que tú dices, Carla, por la posibilidad efectivamente de que el empleador o la empresa tenga los recursos suficientes y necesarios para hacerse cargo de las remuneraciones con los trabajadores. ¿Y si la porque empresa, si no las tiene, claramente... Si la empresa tiene los recursos, hoy día, desde la interpretación y lo que dice la ley, ¿las empresas tienen alguna obligación o hay algún deber ético? No sé, porque esto ya yo siento que cae más en la categoría de lo ético. ¿Están como obligadas, combinadas a proteger a esos trabajadores? Porque desde la fría ley, una gran empresa con muchas utilidades podría decir, bueno, pero esto tampoco es culpa mía. ¿Por qué voy a tener que yo seguir sustentando a un trabajador que no está produciendo? No es lo que yo pienso, insisto, pero alguien lo podría decir con esa frialdad. Hoy día la protección del trabajador ¿está en algún cuerpo legal resguardada por parte de la empresa, me refiero, o esto necesariamente le cae al Estado finalmente? No, a ver, quien va a tener que determinar efectivamente si las condiciones que generan este caso fortuito, esta imposibilidad de pagar las remuneraciones, tiene que ver claramente con ciertas condiciones que establece el dictamen, que sea inimputable, imprevisible, irresistible para este empleador poder responder a la obligación de pagar la remuneración, como también para el trabajador la obligación de prestar el servicio. Por de tal manera que habrá que ver en su minuto, a través de los tribunales de justicia, cómo van a resolver esto, porque son ellos los llamados a establecer, como ya te decía, si efectivamente se cumple la condición que lleva y que justifica por la ley al empleador para no pagar los recursos y no pagar las remuneraciones. Y en ese caso será cuando carezca de los recursos suficientes necesarios. Ahora, y que es tremendamente comprensible y respecto de eso se hace cargo la figura del caso fortuito. Ahora, abogado, también... No en otras, no en el aprovechamiento. Entiendo. También cuesta pensar que una persona que está viendo que no puede trabajar, que su empleador le dice, ¿sabes qué? No te voy a seguir pagando, que si sale la ley va a contar con recursos desde el fondo de cesantía, pero con menos recursos, porque sería un 70% y eso va bajando progresivamente, abra un juicio en contra de la empresa. O sea, también el judicializar esto, yo no sé si va a ser la alternativa, me imagino que muchos lo harán, pero también significa dejar el peso en el trabajador de tener que recurrir a un tribunal. Por eso, Carla, vuelvo al inicio de lo que conversábamos. Por eso es que hoy día, con mayor fuerza que antes, se requiere necesariamente que en esta relación acordada, probablemente asimétrica en algunos casos, tanto trabajadores requieran y se den cuenta de la fuerza que en sí contienen con el empleador para poder llegar a acuerdos. Aquí es prioritario, es esencial, no solamente la buena fe en la relación laboral, sino que también el acuerdo, el diálogo, la comunicación fluida y eficaz que permita entender que en un momento de crisis probablemente muchos vamos a estar tremendamente perjudicados. Pero la idea es que colectivamente, colaborativamente entre empleador y trabajador puedan sortear estos momentos de difícil. Recordemos que esto es temporal. Esperemos que sea lo más corto posible, no sabemos cuánto va a durar. Pero es a eso a lo que necesariamente la relación laboral llama a que en este acuerdo, insisto, asimétrico, más asimétrico o no, necesariamente las partes puedan gestar esta necesidad de acuerdo. Si no está el acuerdo, claramente aquí la ley establece, o la Dirección del Trabajo estableció ya a través de este dictamen un reconocimiento a este caso fortuito que establece la ley, en donde claramente va a haber un perjudicado más que otro en alguna situación concreta. Pero claramente hay
etapas. Será primero el mutuo acuerdo y si no es posible sortear ese acuerdo, tendrán que ser al final del día, frente al conflicto en esa relación, los que están llamados a calificar y a resolver ese conflicto jurídico, laboral, son justamente los tribunales de justicia en lo laboral. Bien, pues abogado, le queremos agradecer, ojalá que se dé todo esto en el marco de la buena voluntad, que es el primer paso, y vamos a quedarnos bien pendientes también a la tramitación de la ley que propone el gobierno, que es esto de que en el fondo siga el vínculo laboral, pero los trabajadores puedan ir teniendo recursos también desde el fondo de cesantía. Muchas gracias, que tenga un buen día. Nos vemos. Igualmente, muchas gracias a ti. Buenos días.